Aquel viernes hice todo como de costumbre. El pollo asado con hierbas estaba en el horno, desprendiendo ese aroma cálido y familiar que llenaba toda la cocina. Era el plato favorito de Javier. Durante 18 años lo había preparado religiosamente. Sin aspavientos, sin cargos, solo un gesto de cariño. Lucía, nuestra hija, dispuso los cubiertos con naturalidad, colocando cada pieza en su sitio. Observé sus movimientos y me di cuenta de que, aunque pasara el tiempo, algunas rutinas permanecían intactas. Pero dentro de mí, algo se movía. Había una inquietud silenciosa. Como si supiera que aquella noche marcaría el comienzo de algo que nunca volvería. Javier entró en el comedor con el rostro tenso, pero intentando disimularlo. Era una sonrisa pequeña y forzada. Conocía bien ese tipo de expresión, la utilizaba siempre que estaba a punto de decir algo difícil, pero no sabía cómo sería recibido. Se sentó, respiró hondo, masticó el primer trozo de pollo con una lentitud ensayada y luego habló como quien anuncia una gran decisión: a partir de este mes tendremos presupuestos separados. La frase sonó como una sentencia. Por dentro una opresión me recorrió el pecho. Pero no era conmoción. Era reconocimiento. La confirmación de lo que esperaba desde hacía mucho tiempo. Le miré, mantuve la mirada fija y con la misma voz que utilizo cuando digo que la cena está servida o que mañana va a llover, respondí: de acuerdo. En ese momento se quedó inmóvil. Me miró fijamente durante unos segundos, como si esperara una explosión. Quizá lágrimas, protestas, indignación. Pero no le di nada de eso. La verdad era que ya había pasado por todo esto yo sola. Años atrás. Cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio se había convertido en un terreno neutral, donde nadie peleaba, pero tampoco nadie se tocaba. Un lugar de convenientes silencios, donde las grietas se ocultaban tras la rutina. Lucía, sentada al otro lado de la mesa, fingía estar ocupada con su teléfono móvil, pero yo podía ver de un vistazo que estaba prestando atención. Siempre era más observadora de lo que parecía. Javier, quizá intentando llenar el silencio que le rodeaba, decidió explicar su decisión. Creo que es más justo que cada uno gaste solo lo que gana, dijo. Como tú no trabajas, te daré una cantidad fija para cubrir los gastos básicos. El resto cada uno puede arreglárselas por su cuenta. Por un momento pensé que me reiría. No porque fuera gracioso, sino porque era casi cínico. Hablaba como si propusiera una solución equilibrada, como si adoptara una postura justa. Como si fuera una gran novedad, compartir la vida, pero no los costes. Como si lo que hacía cada día no tuviera valor. Como si todo pudiera simplificarse en una transferencia mensual. Me corté un nuevo trozo de pollo y mastiqué despacio. Cuando terminé, levanté la vista y me dije: bien. La misma respuesta que doy cuando alguien comenta algo irrelevante, como la previsión meteorológica. Javier parecía perdido. ¿Eso es todo? ¿Estás de acuerdo?, preguntó con suspicacia. Aún no lo has decidido todo, repliqué con sinceridad, sin levantar la voz. Dudó. Lucía soltó una risita, luego la ahogó con una tos fingida. En ese momento se dio cuenta. Aquello no era el final para mí. Era el principio. Y ya llevaba allí un rato. Él acababa de llegar, creyendo que había tomado la iniciativa. Seguí con la cena como si fuera un viernes cualquiera. Le pregunté a Lucía por un examen de química y comenté que el pollo estaba especialmente sabroso. Javier permaneció en silencio observándome como quien mira un lugar conocido y de repente se da cuenta de que nunca ha prestado atención a los detalles. Y allí, en aquella cena aparentemente ordinaria, algo se transformó en su interior. La mujer que creía que dependía de él simplemente aceptó el nuevo orden. Sin resistencia. Sin drama. Y eso lo desestabilizó más que cualquier escándalo. Había jugado una carta. Pero no se había dado cuenta de que el juego ya había comenzado y que, esta vez, no era él quien dictaba las reglas. A la mañana siguiente la casa aún conservaba el tenue aroma de la cena de la noche anterior, como para recordar la tranquilidad con la que todo se había desarrollado. Javier se levantó temprano como de costumbre. Oí sus pasos firmes cruzando el pasillo hacia la cocina. Había algo automático en sus movimientos, la confianza de quien siempre encuentra todo donde lo dejó. Pero aquella mañana faltaba algo.
Abrió la alacena en busca de su café favorito, un italiano con cuerpo, aroma intenso y sabor amargo. Siempre era lo primero que tomaba antes que cualquier otra cosa. Vi por las puertas que se abrían y cerraban con más fuerza de lo habitual que ya se había dado cuenta, el café no estaba. «Isabela», me gritó sin ocultar su frustración, «¿dónde está mi café?» Salí de la habitación preparada para mi clase de pilates. Estaba tranquila con el pelo recogido y el bolso al hombro. Le miré un segundo y le dije con buen humor, «Oh, no lo he comprado. Ahora tengo mi propio presupuesto. ¿Y tu café es caro?» Se quedó inmóvil, mirándome como si no entendiera. Era como si esperara que estuviera bromeando, como si, en el fondo, siguiera sin creerse que yo me tomara tan en serio lo que él mismo me había propuesto. Pero no había ironía en mi respuesta. Ni resentimiento. Solo la aplicación simple y literal de la nueva regla, presupuestos separados. Antes de que pudiera decir nada, di media vuelta y me marché. El frío viento de la mañana me tocó la cara en cuanto salí a la calle y respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que caminaba sin peso sobre los hombros. No tenía que justificarme ni convencer a nadie de mi decisión. Simplemente me fui. Volví una hora después y lo encontré más tranquilo que de costumbre. A lo largo de la semana, los cambios se fueron acumulando. En la nevera a su lado, solo había unas pocas verduras y una botella de leche olvidada. Había tarros etiquetados con el nombre de Lucía y nada más. Cuando me preguntó por la cena, le contesté sin levantar los ojos del libro, mi mitad de la nevera está hecha. La tuya está vacía. La misma respuesta se aplicaba a otras situaciones, su champú se acabó y no compré más. También la espuma de afeitar. Incluso el depósito de gasolina del coche, que llenaba con frecuencia sin que él se diera cuenta, llegó a su fin. La factura de la luz, que hasta entonces había estado a mi nombre, pasó a ser responsabilidad suya. Todo empezó a pesarme poco a poco como una verdad que siempre había ignorado, yo le mantenía más de lo que él se daba cuenta. El viernes estaba visiblemente cansado. Me encontró en el pasillo, ajustándome la nueva bufanda que me había comprado con el dinero de la tienda. «Isabela, ¿y esto es una manifestación?», preguntó con los hombros ligeramente encorvados y la mirada perdida. «Demostración», repetí, asegurándome de que no entendía a la primera. «¿Estás haciendo esto para demostrar algo?» Respiré hondo y le miré directamente a los ojos. «No. Solo estoy aplicando lo que tú mismo sugeriste. Cada uno gasta lo que gana. Tú pusiste las reglas. Yo solo las cumplo». Pareció vacilar. Por primera vez percibí algo diferente en su voz. No era orgullo ni ira. Era confusión. A Javier siempre se lo habían dado todo hecho y ahora, ante el vacío de la estantería, el silencio de la casa y la ausencia de pequeñas comodidades, empezaba a darse cuenta de lo poco preparado que estaba. Lucía apareció en el pasillo con la mochila a la espalda. «Mamá, ¿podemos pasarnos por la cafetería después de clase?», preguntó con ligereza. «Por supuesto», respondí, dándole una palmadita en el hombro. «He reservado algo de dinero para nuestras pequeñas alegrías». Salimos juntos y le dejamos allí. Cuando volvimos seguía en la cocina, de pie frente a la nevera. Había pegado una nota sencilla en la puerta, Isabela y Lucía en una cara. En la otra, Javier. Era un mensaje silencioso pero claro. La división que quería ahora tomaba forma. Abrió la nevera y vio lo que quedaba, un bocadillo viejo, un bote de ketchup. Nada más. Y por primera vez en mucho tiempo, noté algo en su cara que yo no podía ver, no era rabia ni frustración. Era tristeza. No por mí, sino por él mismo. Era el principio del derrumbe de una estructura que él creía indestructible. Creía que era el único que sostenía esa casa. Pero ahora, ante el vacío, empezaba a comprender. Los días siguientes transcurrieron en silencio, pero no en silencio. Era un silencio denso, lleno de incomodidad, sobre todo para Javier. Se movía por la casa como si estuviera en territorio desconocido. Y en cierto modo, lo estaba. Aquel hogar que creía conocer tan bien, donde todo parecía encajar por sí solo, ahora le exigía una atención que nunca antes había necesitado. Las tareas más sencillas, las que antes se resolvían solas como por arte de magia, empezaron a amontonarse a su alrededor.
La ropa amontonada en el cesto, la basura que nadie sacaba, la falta de servilletas en el cajón. Tropezaba con la ausencia de cuidados, como si descubriera por primera vez que esas pequeñas cosas no eran espontáneas. Eran obra de alguien. De mí. Mientras tanto, yo vivía a otro ritmo. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran por fin en sintonía. Volvía a encontrar placer en cuidarme sin prisas, sin culpas. Empecé a moverme de nuevo, a respirar suavemente. Me apunté a Pilates, renové mi corte de pelo y me compré ropa nueva con el dinero que yo misma ganaba. Dinero que había guardado en silencio durante años, alimentando un plan que iba creciendo, aunque nadie lo viera. Recuerdo claramente el día en que empezó todo. Carmen me dijo con esa firmeza que solo tienen las mujeres curtidas: nunca te quedes sin tu dinero. Por mucho que confíes en él, por mucho que lo quieras, por mucho que dependas de él, guárdatelo para ti. Eso se me quedó grabado. Y eso es exactamente lo que hice. Primero las metí en sobres. Luego empecé a bordar por encargo. Cuando aprendí manicura, atendí discretamente a algunas vecinas. Y con el tiempo monté una pequeña tienda online. Al principio era tímida, pero pronto se convirtió en un auténtico negocio. Y todo esto ocurría mientras Javier pensaba que yo solo era la mujer que cuidaba la casa. Por supuesto, él no lo sabía. Nunca me preguntó. Y quizá, en el fondo, no quería saberlo. Era más cómodo creer que el mundo giraba porque él lo pagaba todo. Pero ahora que los servicios invisibles suyucían, empezó a darse cuenta de que pagar no era lo mismo que mantener. Aún así, intentó mantener su pose. Seguía fingiendo que todo estaba bajo control. Pero era visible. Su ropa estaba menos alineada. La cena se convirtió en un bocadillo. Las pequeñas amabilidades desaparecieron. Y yo permanecí serena. Noté que me observaba más a menudo. Cuando hablaba con Lucía, cuando preparaba la cena para los dos solos, cuando empaquetaba pedidos por teléfono con un cliente satisfecho. Su mirada era una mezcla de curiosidad y asombro, como si viera una nueva versión de mí que no sabía que existía. Pero no era nueva. Siempre había estado ahí. Era él quien nunca miraba realmente. Un día Javier llegó pronto del trabajo y me encontró en el salón rodeada de cajas, etiquetas y embalajes. Estaba organizándolo todo con precisión, preparando los envíos del día siguiente. Entró despacio, mirando a su alrededor como si estuviera en territorio desconocido. ¿Qué es esto?, preguntó visiblemente desconcertado. Mi tienda, respondí con naturalidad. Tengo entregas para mañana temprano. Frunció el ceño. ¿Tienda? ¿Vendes algo? Fui al cajón y saqué los extractos. Se los puse delante. Los leyó en silencio. Había registros de los últimos meses, ventas, facturación, reinversiones. Lo escrutó todo como si estuviera ante algo que contradecía todas sus certezas. «Tienes un negocio», murmuró, todavía incrédulo. «La tengo. Desde hace un tiempo, en realidad». La respuesta quedó en el aire. Su silencio esta vez no era arrogancia. Era comprensión. Era el peso de todo lo que nunca había visto, no porque no pudiera, sino porque nunca se había molestado en mirar. Lucía entró en la habitación buscando un cuaderno. «Mamá, ¿has visto mis apuntes sobre inversiones?» Javier se volvió hacia ella, todavía estupefacto. «¿Inversiones?», repitió confuso. Lucía se rió y me señaló, claro. «Mamá me enseñó. Ya tengo mi cuenta personal y estoy ahorrando para mi curso de verano». Nos miró como si viera a dos desconocidas. Pero no éramos nuevas. Siempre habíamos sido estas mujeres. Simplemente no nos conocía. Y allí, delante de nosotras dos, empezó a entender. Lo que él pensaba que era control, en realidad era solo ignorancia. La separación de los presupuestos no nos dividió. Nos liberó. Y ahora él ya no era el centro. Porque de hecho nunca lo fue. A la mañana siguiente Javier no dijo ni una palabra. Se limitó a seguirme con la mirada, como si cada gesto mío tuviera un significado nuevo. Me observaba en silencio, pero ese silencio no era el mismo de antes. No era cómodo ni vacío. Era atento.
Como si por primera vez intentara comprender lo que siempre había estado ahí y nunca había visto. Caminaba por la casa con la ligereza que había ganado. Ahora, todo lo que hacía, lo hacía por mí. Sin obligación. Sin expectativas de aprobación. Y cada paso parecía desmontar un poco más la imagen que Javier había construido de mí. Con cada café que preparaba solo para Lucía y para mí, con cada hoja de cálculo actualizada con los datos de mi tienda, con cada risa espontánea al teléfono con un cliente, él veía algo nuevo. O quizá algo viejo de lo que nunca se había preocupado. Después del desayuno, el suyo, comprado con su propio dinero, por fin habló. «Isabela, ¿podríamos repasar el presupuesto?» Levanté la vista lentamente, sujetando con fuerza mi taza. «Por supuesto», respondí. Pero no de la forma que él esperaba. Nos sentamos en el salón y traje conmigo un plan financiero impreso. Había 2 columnas una al lado de la otra, una con mis gastos, mi contribución mensual, mis beneficios, la otra con sus datos. Todo era claro, sencillo, sin complicaciones. Javier cogió las hojas y las leyó en silencio. Pude ver en su rostro la expectativa de escuchar que ya todo estaba bien, que podíamos volver a ser como antes. Pero lo que encontró allí fue otra cosa: estructura. Claridad. Equilibrio. ¿Hiciste todo esto por tu cuenta?, preguntó, casi en un susurro. Lo hice. Durante años. Mientras tú creías que todo funcionaba porque el sueldo iba a la cuenta, yo hacía que todo funcionara de verdad. Y cuando decidiste cortar ese vínculo, dejé de mantener, por mi cuenta, lo que debería habernos pertenecido a los dos. Javier no contestó. Se limitó a respirar hondo. Y en ese momento me di cuenta de que no había forma de que pudiera discutir. Ya no había lugar para la negación. Él era la cara pública de nuestra familia, pero yo era lo que había detrás de la cortina. La base. Y él por fin empezaba a verlo. En los días siguientes algo cambió en él. Tímidamente, casi inseguro, empezó a hacer preguntas. Quería saber cómo organizaba los pedidos de la tienda. Cómo atraía a los clientes. Cómo gestionaba las entregas, el control de las existencias y las devoluciones de las ventas. Y respondí sin arrogancia. No tenía intención de demostrar nada. Me bastaba con la verdad. Una tarde llegó a casa del trabajo con un sobre en las manos. Se sentó frente a mí y me dijo: estaba pensando, quizá pueda ayudar con la tienda. Tengo experiencia en gestión, puedo darte ideas para la página web, quizá ayudarte con las finanzas. Le miré atentamente. No porque dudara de la propuesta, sino porque me di cuenta de que detrás de aquella oferta había algo más que un deseo de colaborar. Había un deseo de volver a conectar. Javier no solo quería ayudar, quería formar parte de lo que yo había creado. Quería estar dentro, ya no solo mirando desde fuera. Está bien, le contesté, pero será una asociación. De verdad. Nada de liderazgo disfrazado. Aquí somos iguales. Asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, vi un nuevo brillo en sus ojos. Ya no era la mirada del hombre que necesitaba dominar. Era euforia. Quizás una que nunca se había permitido sentir. Más tarde, mientras trabajábamos juntos en una hoja de cálculo de un producto, alargó la mano y me la tocó. Fue un gesto pequeño pero lleno de intención. No fue automático. Fue un intento de acercarse, de mostrar respeto. Y yo se lo permití. No por dependencia, sino porque ahora sabía quién era. Tenía voz. Tenía opciones. Lucía pasó por la habitación y nos dirigió una mirada discreta. Sabía que lo entendía. Porque mi hija creció viendo a una mujer reconstruirse en silencio. Y ahora sabía que ella también podía escribir su propia historia. Al final de aquella velada, Javier preparó 2 cafés y puso uno de ellos a mi lado. Yo sonreí. Él también. Pero ambos lo sabíamos, no se trataba de un café. Se trataba de un nuevo comienzo. Y los nuevos comienzos requieren algo más que palabras. Requieren presencia. Y sobre todo, coraje. 3 semanas después, la casa parecía diferente. No por los muebles ni por la disposición de los objetos, todo estaba en el mismo sitio. Pero había algo diferente en el aire.
Una nueva ligereza, casi imperceptible pero constante. La atmósfera había cambiado. Como si el peso silencioso que se había cernido sobre nosotros durante años se hubiera disipado por fin. Era extraño darse cuenta de que lo que parecía tan estable, tan fijo, podía reorganizarse sin mover una sola pared. Bastaba con revisar las reglas, las invisibles, las que nunca se dicen pero siempre se sienten. Y por primera vez todos sabíamos a qué atenernos en esta nueva estructura. El viejo reloj de la cocina, con su perezoso tic-tac, seguía colgado de la pared. Pero junto a él había otro, moderno, digital y silencioso. Javier quería cambiar el antiguo pero yo insistí, dejad los dos. El viejo nos recuerda de dónde venimos. El nuevo a dónde vamos. No discutió. Se limitó a asentir. Y ese simple gesto ya era una señal de que estaba aprendiendo a escuchar. Aquella mañana, estaba sentado a la mesa con el plan financiero delante. 2 columnas organizadas. 2 firmas al pie. La incomodidad aún era visible en su rostro. Pero también era visible el esfuerzo. Javier lo estaba intentando. Y eso ya decía mucho. Lucía entró en la cocina con su cuaderno azul en las manos. «Papá, ¿has visto mis apuntes? Estaban aquí ayer». Él contestó casi sin pensar, en la estantería del rincón. Ella le dio las gracias y se disponía a marcharse cuando él la llamó. «¿Y cómo van tus inversiones?» Ella se detuvo y sus ojos se iluminaron. «No te lo vas a creer. Las acciones que me recomendó mamá han subido un 12%. Casi he conseguido el importe total para el curso de verano». Saltó sin darse cuenta del silencio lleno de orgullo que había dejado tras de sí. Javier se pasó la mano por la barba, pensativo. Era la primera vez que Lucía compartía con él un logro así. Antes le habría quitado importancia. Quizá hubiera bromeado. Ahora lo entendía. Las mujeres de aquella casa tenían una fuerza que él nunca había imaginado. Y la mostraban con una serenidad que solo pueden sostener quienes realmente se conocen a sí mismas. Poco después entré en la cocina con unas bolsas. Me observó descargar los objetos con agilidad. ¿En qué estabas pensando?, le pregunté al notar su mirada distante. Pensaba en que no tenía ni idea de con quién vivía, sonreí. Sonreí. La mayoría de la gente solo se entera cuando pierde. Puse una lata de su café favorito sobre la mesa. Lo hice con cierto cuidado como si supiera el valor simbólico del gesto. Enarcó una ceja. ¿Me has comprado el café? Quizá esté pensando en invitarte a algo más grande que un café. Me senté a su lado. La tienda está creciendo. Me vendría bien alguien con experiencia en negociación. Me miró sorprendido. ¿Quieres que trabaje contigo? ¿Por qué no?, le contesté. Tienes una buena visión estratégica. Solo tienes que aprender a escuchar. Se rió. Una risa ligera y genuina. Pero había seriedad en su mirada. Si es como socio, me apunto. Será como compañero, confirmé. Como todo es ahora. Compañeros. Iguales. Extendió la mano y me la cubrió. Esta vez no me aparté. Porque ya no era un gesto de control. Era un gesto de alianza. De reconocimiento. De respeto. Sentí que quería decir algo más. Tal vez disculparse. Tal vez para justificarse. Pero no era necesario. Lo que necesitaba por fin me lo estaba dando, un cambio real. Postura. Presencia. Coherencia. ¿Qué te ha enseñado la vida, Isabela?, preguntó con una sinceridad que nunca había visto en sus ojos. Que el verdadero amor no se trata de control, sino de respeto. Que una casa no necesita un rey y un criado, sino 2 adultos conscientes de lo que construyen. Que no se trata de quien manda, sino de quien apoya, emocionalmente, económicamente, moralmente. Y a veces en silencio. Asintió. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el sonido de la tetera en la placa y, de fondo, las risas de Lucía en el dormitorio. La casa estaba viva. Pero ahora latía de otra manera. En ese momento Javier ya no era el hombre que intentaba dividir un presupuesto como castigo.
Era el hombre que por fin empezaba a comprender el valor de todo lo que antes había ignorado. Y yo. Por fin me veía. Completo. Presente. Reconocida. No por gritar, no por exigir. Sino por existir con firmeza, donde antes solo había rendición silenciosa.